Mi culita y la sirena. Tal vez alguna vez han oído hablar de la sirena, una mujer hermosa, tan hermosa que es difícil de describir su belleza, tan hermosa y a la vez muy terrorífica. Una chachila que cuando los chamanes sueltan la coca en sus uncunas, sus almas se rizan con vientos helados de una helada eterna en el campo. Y que cuando los cuchos, aquellos maestros pagachi o huilancho, la encuentran en el sorteo de la coca, la fuerza de sus almas retumba en las montañas para cazar y castigar a aquellos achachilas malditos que con permiso del Gran Capía logran atrapar. Mi historia inicia en el pueblito de Miyuhachi, la tierra que me vio nacer, un pueblo cerca de la ciudad de Puno, aquella ciudad que me vio fallecer. Vengo de una familia que en tiempos antiguos era muy acomodada. Era el menor de 4 hermanos, ese menor que una sagra vio nacer, para que al crecer mi almita tan bonita ha de comer. Ese menor que nació en medio de fiestas de parte de toda mi familia, con música de carnavales de parte de mis tíos y los tíos abuelos. Nací como un niño normal y crecí como un niño normal, solo hasta cierta edad. Mis abuelos, desde que era un chiti, me contaban historias sobre lugares malos, lugares que al pisar logran unir este mundo con el Ucupacha, lugares que son puertas misteriosas y que nosotros somos esa llave para abrirlas. Esa llave que al abrir el Ucupacha dejará atrapado su alma en el lugar, pero nuestro cuerpo seguirá con vida en el Caipacha hasta que el cariciri o el cucho te logren notar. Si el cariciri te encuentra, te caria el cebo, y si el cucho te encuentra, te hará pagachi o huilancho en lo alto del capilla, un apu sagrado, un achachila endemoniado. Desde que tengo uso de razón, mi papá nos enseñó los caminos del campo. Nos mostró que hay lugares donde nunca hay que asustarse, vieras lo que vieras. O nunca hay que dormir, así uno esté bien cansado. O no hay que pisar, así el camino se haga más largo. O no hay que caminar por allí en ciertas horas del día y la noche, ya que en aquellos lugares dormían los achachilas, sagras malditos, que al escuchar el sonido de tu corazón, ellos abrían sus ojos para que al verte pasar seas invitado a comer en su mesa, y que al servir la comida veas tu alma ser devorada de la mesa allí encima. Luego de conocer los caminos y estar al tanto de no caminar cerca a esos lugares quenchosos, mi historia empezaba a ser escrita en aquel futuro misterioso por el nieto de mi hermano. Como crecí en el campo, todos los días mis hermanos y yo llevábamos a nuestros animalitos al lago para que puedan comer y beber. Llevábamos las llamas, vacas, toros, ovejas, y nos íbamos jugando, y a veces tocando el pinquillo, bailando y saltando con la melodía de su música. Nuestra madre desde muy tempranito nos preparaba nuestro cocahui o fiambre en uncunas hechas por ella misma y tejidas en bayeta. Siempre nos ponía nuestro chuño, papa, carne con huesito y su encebollado con su ajicito.
porque al salir temprano de la casa, llegábamos a la casa para cuando el sol se oculte, ya para amarrar nuestros animalitos y ponerlos en el corral, y al llegar la oscuridad, dormir y dormir de lo cansado que estábamos hasta el otro amanecer. Un día de esos, ya más grandecito, entre mis 7 o 8 añitos, mi papá nos dividió las tareas. Y recuerdo bien clarito que ese día iba a haber fiesta en el campo. Se iban a casar mi tía Estefanía y el tío Agapito. Y yo, junto a mis hermanos, íbamos a ir a traer a los invitados, acompañándolos desde su casa como era tradición de mi familia. Mi papá se fue a la casa de unos vecinos y yo junto a mis hermanos íbamos a traer a los invitados, acompañándolos desde su casa como era tradición de mi familia. Mi papá se fue a la casa de unos vecinos, mi mamá para otra casa. Mis 2 hermanos, que eran gemelos, se fueron a otra casa para acompañar. Mi hermana también se fue a la otra casa, y yo también me fui a otra casa para acompañar. Era tradición venir con los invitados acompañándolos desde sus casas. Ese día pasó la desgracia más grande de mi vida, el día en el que mi alma inocente sufriría. Recuerdo que estaba de camino a casa de mis vecinos y en el trayecto del camino encontré un pozo que estaba al lado del camino. Un pozo donde reventaba agua cristalina. Tenía mucha sed, así que agarré mi vaso y me acerqué. Me agaché y llené mi vaso con el agua de aquel pozo. Y al tomar el agua, su sabor era rico y muy refrescante. Para mi suerte en ese momento no me pasó nada malo, ya que recordé lo que decía mi papá sobre los lugares malos. Me asusté solo un poquito, y unos cuantos pasos más adelante me dio hambre, y me puse a comer mi cocahui, viendo con mucha detención e inocencia aquel pozo del que mi papá decía ser lugar malo. Pero para mí solo era un lugar tranquilo donde no había nada malo. Mientras comía mi cocahui, una mujer muy bonita que nunca había visto en el pueblo se acercó a mí y me dijo: «Guagua, ¿qué estás comiendo? Invítame chunito y yo te voy a invitar coca y jora para el camino». Ese día comimos juntos. La señora me miraba con una sonrisa hermosa, tan hermosa que sentía que era mi mamá. Hablábamos y le contaba que al parecer lo que mi papá me contó sobre los lugares malos era solo para asustarme. Pero la mujer, con una voz tan suave y relajante, me decía que sí existen lugares malos y que sin que uno se dé cuenta, si los toca, se asusta o pisa, sus almas se condenan. Al terminar el cocahui, envolví todo en mi kepe y le dije a la señora que estaba yendo camino a casa de mi vecino para acompañarlo al matrimonio de mis tíos. En ese momento nos levantamos y ella me dio la mano y dijo que me acompañaría hasta más adelante. Caminamos y ella me llevaba de la mano. Me sentía como si fuese mi madre quien me llevara. Recuerdo bien que me acompañó un buen rato y al detenerme me dijo algo que jamás olvidaría hasta hoy y que recordaría para siempre. Ve, guagua, ve, que desde la medianoche de hoy
yo te comeré. Sonriendo me decía palabras que yo no entendía, palabras que significaban el fin de mi vida. Así llegué a la casa de mis vecinos para iniciar el camino de retorno hasta mi casa, acompañándolos a ellos. Pero recuerdo bien que en el camino de regreso a la casa no había el pozo de donde había tomado mi agua, ni mucho menos aquel camino de piedras, y ese canchón de piedras donde me detuve a comer con aquella mujer, sino que todo era pampa. Solo estaba el camino de tierra por el que siempre caminaba. Siempre recordaré aquel día, ya que lo que vi apareció el lugar malo en hora mala, y recordaba lo que mi papá me decía. Chiti, no se camina al mediodía solo en la pampa, porque esa es mala hora. Es la hora cuando el chinchilico aparece, cuando la sirena sale, cuando el cariciria está rondando, o cuando el cucho hace su pagachi con gente. Por eso no se camina a esa hora solo. Al recordar lo que mi taita me decía, sentí un escalofríos grande en mi cuerpo, pero yo me puse valiente y dije, no me va a pasar nada malo. Y así todo valiente llegué a mi casa acompañado de mis vecinos. Ese día mis tíos se casaron y yo junto a mis hermanos y primos que no veía hace tiempo nos pusimos a jugar toda la tarde. Comimos muy bien ese día y la carne como siempre tenía huesito. Al llegar la noche y al irse a descansar todos, me fui a dormir tranquilo a mi cama y yo dormí en el mismo cuarto con mis hermanos. Recuerdo que al empezar a soñar, soñé que una mujer me llevaba de la mano. Al día siguiente por la noche, al dormir, tuve el mismo sueño. Solo recuerdo a aquella mujer llevándome de la mano por un camino de piedras muy bonito como lo recuerdo el día en que compartí mi cocahui con esa mujer tan hermosa. Pasaron los días y poco a poco fui enfermando. Empezaba a hacer fiebre por las noches y al llegar la luna llena empecé a convulsionar. Mis sueños cada vez eran más vividos y muy reales. Soñaba que esa mujer me llevaba de la mano y poco a poco, con el pasar de los días, soñaba que aquella mujer que conocí me ahogaba en aquel pozo del cual nunca más vi. No me sentía bien, ya no comía, no podía hablar bien, no pronunciaba bien las palabras y sentía que mi lengua se amarraba. Al pasar casi 6 meses, cada noche soñaba con aquella mujer que vi aquel día en esa mala hora. Me comía como si fuera tanta guagua y despertaba gritando y llorando. Ya no podía dormir más y cada vez que dormía sentía que no dormía. Sentía que aquel sueño donde era devorado no era un sueño, sino algo real. Pasados los meses, mis abuelos mandaron a traer a un chamán y en la suerte de la coca, cuando el chamán quiso ver sobre mí, no pudo. Vio que el cucho era quien tenía que hacer el trabajo para curarme. Mis abuelos contaban las historias sobre los cuchos y decían que si algún día el cucho te encuentra, iba a ser solo para 2 cosas: para hacerte huilancho o para curarte de algo incurable, y que para encontrarlo es imposible, porque el cucho es quien te encuentra, y en mi caso el cucho me encontró, pero muy tarde.
Mi nieto, el hijo de mi hermano, nació Cucho. Pero era cierto lo que decían mis abuelos. El Cucho despierta a una edad imposible de saber. Pero al despertar, el mismo diablo lo ha de temer. Yo vi al nieto de mi hermano crecer, pero antes de abrir sus ojos de Cucho, los míos se cerraron para toda una eternidad. Yo desde muy niño crecí como un loquito, con la lengua amarrada y el cuerpo muy pesado. Viví lleno de sufrimiento. De joven vivía solo en el campo, ya que cuando veía a las personas, siempre les arrojaba con piedra y huían de mí. Mis vecinos me traían comidita. Lo dejaban afuera de mi casa, envuelto en el quepe, y por las noches ya no podía dormir. A medida que fui haciéndome viejo, me fui a vivir a casa de mi hermana, junto a su familia en la ciudad de Puno. Pero no era una persona normal, ya que en cualquier momento podía atacar a alguien sin tener control de mí mismo, golpear, arrojar piedras o lastimarme a mí mismo. Mi hermana abrió una tienda en su casa y yo iba a la panadería todos los días a traer pan fresco en un canasto grande que llevaba en mi espalda, cargando como si fuese un quepe. Una tarde de esas, regresando de la panadería, ya viejo y a mis 60 años, rumbo a casa de mi hermana. Recuerdo que era de tarde y aún había un poco de sol. Recuerdo que en el camino no había ni una sola persona, solo un perro de color negro. Cuando vi al perro, me sentí muy cansado y me apoyé en la pared de una casa, sentado en la vereda. Allí recuerdo que me quedé dormido. No habrá sido por mucho tiempo, porque aún se veía el sol de la tarde. Ese día yo me levanté y seguí mi camino rumbo a casa de mi hermana, pero no recuerdo nada de lo que soñé. Era la primera vez que después de más de 50 años pude dormir, al menos un poco, pero pude dormir sin volver a soñar que esa mujer me llevaba. Pude dormir. Pasaron 6 meses desde aquella tarde que me quedé dormido y comencé a enfermar muy feo. Enflaquecí. Ya no tenía hambre y empezaba a orinar de color negro. Mi hermana mandó a llamar a un chamán, que luego de unas horas llegó a su casa, y al ver mi suerte en la coca, dijo que el cariciri me había sacado el sebo, que el cariciri me había cario y que era tarde para curar. En la coca el chamán vio que ya estaba listo para morir y que faltaba poco. Así pasaron los días y luego de una semana empecé a enloquecer. Me encerré en el cuarto donde vivía y gritaba que me maten, porque ya no aguantaba más. Lloraba y lloraba gritando, mátenme, porque esos sueños donde soñaba que esa mujer me llevaba para comerme, ahora eran reales. Ya no la veía al dormir, sino que ya la veía consciente devorándome y el dolor era insoportable.
Así luego de varios días sufriendo y ya sin fuerzas, morí. Y al morir pude ver mi cuerpo viejo y agotado tirado en el piso. Sentía una paz enorme. Sentía una gran calma, ya que no veía más a aquella mujer devorándome. Vi cómo me velaban mi cuerpo y acompañé mi cuerpo al cementerio hasta el momento de mi entierro. Me velaron en cajón blanco, ya que nunca me había casado o enamorado, y luego de ver mi cuerpo enterrado en el cementerio, vi a mis hermanos partir despidiéndose de mí, y yo de ellos, agradeciendo el fin de mis tormentos, el fin de años de sufrimiento, el fin de años sin descanso. Caminé muy alegre el día de mi entierro, y ya para empezar un camino sin rumbo a la eternidad. Al salir del cementerio, vi otra vez a aquella mujer que estando en vida me torturó. Ella me estaba esperando, y con la fuerza de mi alma le dije que ya no volverá a hacerme más daño. Vi su rostro tan hermoso y escuché su voz una vez más decirme: guagua, desde ahora te comeré para toda la eternidad. Y al voltearse vi su otro rostro y la otra forma que tenía su cuerpo, ya que era el rostro y el cuerpo de una mujer con rostro de demonio, cuernos, una cola larga, garras en pies y manos y una lengua muy larga. Me hablaba con una voz muy terrorífica, diciéndome que el día en que yo nací, ella abrió uno de sus ojos y que con ese ojo me vio para que sea su comida por toda una eternidad, y que desde aquel día en el que tomé el agua de aquel pozo encantado, mi alma se quedó atrapada en aquel lugar como el niño de 6 años, y que ahora al morir mi alma regresará a aquel lugar donde comí mi cocagüe con ella, para que ella me coma como tanta guagua todos los días, por toda la eternidad.